Dios te bendiga, soy el pastor Luis Gilberto Paz. Te mando muchas bendiciones a donde quiera que estés. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios que no andamos por vista, andamos por fe. Mire, yo quiero decirle algo, no hay forma de avanzar a menos de que avance en fe. No hay forma de que usted cambie al muchacho, que cambie al hijo, a menos de que le crea al Señor. No hay forma de que cambie a la esposa, al esposo, a menos de que le crea al Señor. No hay forma. Tú te puedes desgastar queriendo transformar a alguien, queriendo que alguien cambie, pero quiero decirte que no hay forma, hermano. El único que transforma es Dios. El único que cambia, el único que hace esto es el Señor. Así que te quiero decir, no te desgastes tratando de pelear con alguien, tratando de discutir con alguien. No lo vas a cambiar. Y no te estoy condenando. Te estoy diciendo que pongas tus ojos en el Señor. Él es el que lo va a hacer. Cuando tú quieres que las personas hagan lo que tú quieres que hagan, vas a caer en conflicto. Cuando tú les dices a ellos que tienen que cambiar, cuando tú les dices que están mal, lo que yo te recomiendo mejor es que ores por ellos. La oración, hay poder en la oración. Cuando tú oras por alguien, Dios obra. Pero cuando tú te peleas con alguien, te las arreglas tú solo. Por eso no te conviene caer en conflicto con nadie, te conviene creerle al Señor. Dios nos llama a caminar por fe, que nuestros pasos sean pasos de fe, no pasos según los demás. Tú no puedes caminar según los demás, tú camina según lo que Dios te ha dado. No te pongas de acuerdo con los demás, ponte de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo con los demás
a menos que tenga la misma visión en Cristo. Pero si no tiene la misma visión, ponte de acuerdo con Dios y Él hará lo demás. Todos los testimonios de los hombres que están ahí en la Biblia, que hicieron grandes cosas, las hicieron por fe. No las hicieron porque ellos eran los meros, no, las hicieron porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y no solamente Dios estaba con ellos, sino que hoy Dios está con nosotros. Entonces lo que vas a lograr, lo vas a lograr sabiendo, o sea, tomando en cuenta que jamás se te olvide que Dios está contigo. Jamás olvides que Dios está contigo. Dios nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Siempre te ayudaré, dice. El asunto es cuando vienen los momentos de presión, los momentos de crisis, que muchos empiezan a voltear alrededor y dicen, ¿y cómo le voy a hacer aquí? Y ahí es donde es el punto de quiebre, donde se les olvida que Dios está con ellos. Se les olvida que Dios tiene, que si tú le dejas el control a Dios, Dios te vuelve a poner en tierra firme. Tienes a un Jonás que Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive. Jonás dice, no, yo me quiero ir por este lado. Bueno, Jonás iba según sus pasos. Y esto te quiero decir, no, te lo dije, no camines según tus pasos. Camina según los pasos que Dios te marca. Dice aquí en Hebreos 11:29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Está hablando de cuando Dios abrió el mar. Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo se sentía acorralado, así tenían el desierto por un lado y Faraón venía por otro lado, y luego el mar, y aparentemente estaban acorralados. Ante sus ojos estaban acorralados. ¿Alguna vez te has sentido así? Que te sientes acorralado, que no tienen la salida, que no tienen por dónde. Que Moisés clamó a Dios y le dijo, están quietos. Pero Dios le dijo, no quiero que estén quietos, quiero que se muevan. Y le dijo Dios, levanta tu mano, Moisés, y extiéndela sobre el mar. Y ahí Dios nos estaba dando una muestra de que tú te tienes que abrir camino a través de lo que hablas. A través de lo que tú hablas, los caminos se van a abrir. No esperes que Dios te abra la puerta así como que pásele, mijo. No, sí, las puertas se van a abrir, pero muchas veces se abren a través de lo que hablas. Entonces Dios le dice a Moisés, levanta tu mano y extiéndela sobre el mar y divide el mar. Así que te quiero decir aquí esto, los problemas se van a quitar tan rápido como tú les hables. Y así como Dios respaldó a Moisés, así Dios nos respalda a nosotros, Dios te respalda a ti. No creas que las circunstancias que tienes ahí, Dios te las mandó para que la pases mal. No, Dios te manda circunstancias para que tú te abras camino, para que aprendas a defenderte conforme Él nos ha mandado, para que nosotros aprendamos a poner las cosas en su lugar, sabiendo que Dios atiende lo que nosotros hablamos conforme a su voluntad. Dice, por la fe pasaron el mar rojo. O sea, el mar estaba ahí y estaban acorralados. Y entonces Dios le dice a Moisés, abre el mar. Y Moisés se ha de haber quedado así como que impresionado por lo que Dios le había dicho. Bueno, yo te quiero decir a ti también, Dios nos dice, háblale a los problemas y dile que se hagan a un lado, porque tú tienes que pasar. No te les quedes viendo, no te quedes viendo cómo la enfermedad sigue avanzando, no te quedes viendo cómo los pleitos siguen avanzando, no te quedes viendo cómo las circunstancias económicas se vienen encima. No, háblales y ponlos en su lugar. Y dices, es que no hay camino. Bueno, yo me voy a abrir camino, me abriré camino en el nombre de Cristo. Yo voy a empezar a caminar y el mar se va a tener que abrir. Pero mientras tú estás parado de este lado, mientras tú no te mueves, Dios no se va a mover. Todos los logros que están aquí de estos hombres son por fe. No empezaron a caminar cuando tenían todo resuelto. Dios le dice a Moisés que empiecen a marchar y dile que los hijos de Israel que marchen, y el mar camina, el mar se va a abrir. Tú y yo tenemos que avanzar de esta manera. Si no caminamos de esta manera, no vas a avanzar. Es la única manera que Dios nos dice. Tú no esperes a tener todas las cosas ordenadas para entonces empezar a dar unos cuantos pasos. No, empieza a dar pasos de fe y Dios hará que las cosas cooperen para bien. Las excusas podrían sobrar, las excusas podrían estar ahí, las razones, si tú quieres, que no lo son, por las cuales algunos se detienen. Dice, es que las cosas no se me acomodan. Dios nunca dijo que las cosas se te acomodarían antes de que tú empezaras a caminar. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces tenemos que avanzar y las señales nos vienen siguiendo. Entonces dice que el mar se abrió para que pasara el pueblo de Israel. Yo te digo una cosa, ¿crees que Dios te va a dejar ahí? No, Dios quiere que camines en fe. Dios quiere que te muevas en fe.
Y si es necesario que se abra el mar se tiene que abrir. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. O sea, ¿por qué cayeron los muros? Por fe. O sea, el pueblo de Israel, ya después de que había cruzado el Jordán y iban sobre la conquista, Dios les dijo, quiero que le den 7 vueltas a los muros. Y el último día 7 vueltas. ¿Y qué con eso? Estaban caminando en fe, no estaban paseando, andaban dando esos recorridos en fe. Dice en el versículo en Josué 6:20, no pierda Hebreos. Dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Ahora yo te hago una pregunta acá. ¿Los gritos tumbaron el muro? La fe con la que se estaban moviendo hizo que los muros cayeran. La fe, o sea, Dios les había dicho, ve y rodea los muros 7 veces y los muros van a caer al 7º día. Dará 7 vueltas y los muros van a caer. Entonces yo te digo esto, aquí Dios nos enseña claramente esto, mira. Nos dice, tú ve y ora por los tuyos y yo voy a hacer que los tuyos sean libertados. Entonces tú dices, por mi oración, sí, por tu oración y tu fe. Entonces, pero si no puedes hablar dos cosas, quiero decirte, no puedo hablar que Dios lo va a traer y luego otro día no puedo decir, nunca va a venir. Tengo que mantenerme hablando una sola cosa, porque no podemos hablar dos cosas a la vez, porque si no, por un lado estamos hablando milagros y por otro lado estamos hablando incredulidad, ahí no sucede nada. Mantente hablando una cosa, una sola, habla el poder de Dios, es lo que tenemos que hablar. Cuando yo apenas iba a la iglesia, los primeros días, yo hice muchas cosas muy atrevidas los primeros días, hoy las sigo haciendo, pero con mucha más fe. Y una de ellas fue que regresando en una ocasión del templo, en ese tiempo yo estaba soltero y me llevaba siempre a los vecinos que se dejaban, yo los agarraba, vámonos para el templo. Algunos se me escondían, pero ya después comprendieron que esa era la verdad, que Cristo es la verdad y hoy están sirviendo al Señor también, muchos de ellos. Pero una ocasión recuerdo claramente que le hablé a uno, llegamos del templo y le dije, ahorita vamos a orar tú por tu familia y yo por la mía. Y le dije, agárrate una hoja y escribe todos los nombres de tu familia, todos tus hermanos, tus papás. Y si le quieres agregar a alguien más, pónselo. Y yo puse a todos los de mi familia y él puso a los de su familia. Y vamos a orar. Impusimos nuestras manos sobre la hoja y los declaramos libres y declaramos en el nombre de Jesús que Cristo los iba a alcanzar. Y Cristo lo cumplió. Entonces quiero decirte algo. Porque yo hice eso. Porque yo lo hice, pero con fe. Entonces, mucho tiene que ver tu testimonio para que vengan a Cristo. Amén. Entonces, te comento esto ahí de paso, te lo dejo. Pero es por fe, hermano. No es por otra cosa. No es por el conocimiento que tengas o los contactos que tengas que vas a llegar a donde Dios te dijo, es por fe. Es más, si tú tenías con muchos recursos, Dios va a permitir que no tengas nada para que entiendas que es Él el que te va a hacer lograr las cosas. Entonces, estos hombres fueron y rodearon las murallas de Jericó, y dice que cuando habieron cumplido lo que Dios les había mandado hacer, gritaron a gran voz. Y las murallas empezaron a derrumbar. Entonces, si Dios te ha mandado a hacer algo, ve y hazlo, pero ve creyendo. No vaya a ser que cuando veas que no está pasando nada, te eches para atrás. No, tú sigue orando. Y quiero decirte que mientras tú vas y oras, es un golpe duro, es un golpe a la muralla, es un golpe que está haciendo que la muralla se debilite. Cuando menos te des cuenta, los muros se cayeron. Seguimos viendo acá por versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice que esta mujer era una ramera. Esta mujer pues era tal vez de todo el mundo la conocía por su trabajo. Sin embargo, esta mujer hizo algo que ayudó al pueblo de Israel. Dice que escondió a los espías, y entonces dice que cuando los recibió, ella les dijo, sabemos que Dios está con ustedes, el Todopoderoso, y que a nosotros nos ha entregado en sus manos. Así más palabras más menos dijo,
pero yo sé que su Dios me puede ayudar a mí también. Teniendo ella esa condición, creyó que Dios le podía ayudar. Tuvo fe para creer que estando en esa condición, Dios le podía ayudar. Y yo te quiero decir algo, no importa la condición en la que estés, no importa, lo que importa es que creas que Dios te puede ayudar. Eso es lo que importa. Y aquí da testimonio Dios de la fe de esta mujer que era muy señalada, que todo lo que hacía pues era algo que no convenía. Sin embargo, tuvo fe. Dijo, sí, yo sé que Dios nos ha entregado en sus manos, pero yo tengo fe que Dios me ayude. Y entonces esta fe que ella tuvo fue la que le ayudó a escapar de la destrucción. Quiero decirte algo, que muchas veces por el estilo de vida que se lleva, a veces muchos no creen que Dios les pueda ayudar. Pero Dios es bueno, hermano. Dios no señala. Dios espera que le creas que Él te puede ayudar. Y cuando alguien le cree, no importa lo que hayamos hecho, importa que creamos en Dios. Claro, importa también no volverlo a hacer. Pero cuando nosotros creemos esto, entonces Dios nos muestra su poder a través de nuestra fe. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. Y recuerda que le prediqué apenas de Jonathan y su paje de armas, Jonathan y su ayudante. ¿Cuántos recuerdan que le prediqué de eso? En el cual 2 hombres, Jonathan y su ayudante, creían que Dios estaba con ellos, lo creyeron y fueron a enfrentar a los filisteos. Entonces yo te quiero decir que no es porque los agarraron dormidos o cosas así, no, era porque Dios estaba con ellos. Así que no esperes a que el cielo empiece a clarear, no empieces a que las nubes empiezan a disipar, no, tú ve, Dios te va a respaldar a ti, tú haz lo que tengas que hacer. Dios va a estar contigo. Cuando a ti se te empieza a olvidar que Dios dijo que estaría contigo, te empieza a venir angustia, te empieza a venir desesperación, las cosas que pensabas que ibas a hacer, empiezas a dudar si lo vas a lograr. No se te olvide que Dios está contigo. Él lo dijo, yo estaré contigo siempre. Y aparte dijo, siempre te ayudaré. El asunto es que nosotros nos mantengamos en esa línea, que no olvidemos ni un segundo que Dios dijo que estaría con nosotros. No te puedes olvidar de eso. Prohibido olvidarte de que Dios dijo que siempre estaría contigo. Por eso muchos de los problemas que no son tan grandes se vuelven grandes. Las personas los hacen grandes. Nuestro enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Tú tienes autoridad sobre el enemigo. Y muchas de las causas por las cuales los problemas empiezan a dominar a las personas es porque se les olvidó que Dios les dijo que Él estaría con ellos. Cuando Dios te ha dicho, yo siempre estaré contigo, y no dijo Dios, a veces sí y a veces no. Dios dijo, yo voy a estar contigo 24/7, siempre. Cuando te levantes, cuando duermas, cuando descanses, cuando trabajes, estés en casa o estés en el trabajo, donde estés, yo voy a estar contigo. Y nunca sabes cuándo el enemigo te va a tirar un golpe bajo. Aguas si lo recibes. Nunca sabes cuándo el enemigo te va a querer agarrar mal parado y te va a querer sacar, va a querer hacer que se te olvide que Dios está contigo. Todos estos hombres de los cuales te estaba hablando, de los cuales hicieron tantas cosas, las hicieron porque tenían en cuenta que Dios estaba con ellos. Si hay situaciones difíciles, todo el mundo las tiene. Si hay adversidad, a todo el mundo se lo presenta, pero mayor es el que está conmigo que los que están contra mí. Y esto es todo el tiempo tenemos que recordar eso. Mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo que los que están contra mí. Los enemigos que salgan contra mí, dice, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Así que el enemigo no te puede poner a correr a ti. Tú lo tienes que echar a correr a él. Tú no puedes empezar a correr buscando soluciones a ver qué va a pasar. No, enfrenta la cosa. Ya sabes cómo, con oración te dije, así se enfrenta la cosa, no hay otra forma. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y como no es una lucha carnal, entonces me voy a lo espiritual, y en oración arruino todo lo que esté en mi contra,
Y sabe una cosa, que esto lo hago todos los días. No hay un solo día en el cual le recuerde al enemigo que no me puede tocar. Habrá cosas que sucedan por la voluntad de Dios, porque el Señor habrá de querer enseñarme cosas, pero solamente su voluntad es la que está sobre mí, no la del enemigo. Cuando el enemigo quiere venir y te quiere poner tropiezo, te quiere poner cosas ahí, y tú empiezas a ver cómo el problema se empieza a hacer grande, tiene que saber una cosa: este problema, esta situación, ¿Dios la mandó o yo la estoy haciendo? Tú tienes que saber eso, porque a veces los problemas, mira, yo te digo algo, no existen, uno los crea. Y tú tienes que saber qué estás creando. Si estás creando, si estás provocando que el Espíritu Santo se mueva alrededor de ti, o qué estás provocando, o te estás desconectando de Él. Cuando te desconectas es bien fácil darse cuenta. Lo primero que pierde la persona es paz, es la paz, es lo primero que pierde. Y de ahí empieza a los conflictos con las demás cosas. Así que yo te recomiendo que nunca se te olvide que Dios dijo que estaría contigo, jamás. Y siempre le recuerdes al enemigo en tus oraciones que tú estás en la mano del Señor. No te digo que no va a haber situaciones difíciles, sí va a haber, pero serán procesos por los cuales Dios te pase. Finalmente, después del proceso, Dios se glorifica, siempre, porque es un proceso, no es un plan del diablo, es un plan de Dios. No creas que todos los procesos son planes del enemigo, no, hay procesos que son de Dios, pero hay procesos por los cuales la gente pasa por causa del enemigo. Se les olvidó que tenían que confiar en Dios, se les olvidó que el trabajo iba a venir solo gracias a Dios, se les olvidó que iban a poder solventar las deudas solamente gracias a Dios, y cuando se les olvida que es Dios, la gente empieza a ver con cuánto cuenta y empieza a ver los números que tiene, y empieza a ver los números con los que tiene que salir el fin de semana, y luego se da cuenta que no empiezan a cuadrar porque están pensando en sus fuerzas, no están confiando en Dios. Por eso si caminamos por fe. Es verdad que no tengo todas las cosas resueltas, pero tengo a Dios que me va a ayudar a resolverlas. Entonces, todos estos hombres, dice versículo 33, que por fe conquistaron reinos. Por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Imagínate, taparon bocas de leones, y todo esto, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, no por ellos, sino porque Dios estaba con ellos. Y yo te quiero decir a ti, tú también lo puedes hacer. Tú también puedes poner en fuga a tus enemigos. Tú también lo puedes enfrentar en tus oraciones. Y entonces tus enemigos, cuando vean que tú te empiezas a defender, no van a tener otra salida sino que dejarte en paz, y van a tener que huir. Pero una de las cosas por las cuales tristemente escucho a algunas personas que dicen: es que el enemigo no me suelta. Pues no lo enfrentan. Es que el enemigo me está haciendo la cosa muy difícil. Enfrenta al enemigo, enfréntalo, porque no se va a ir hasta que lo eche fuera de tu casa, fuera de tu mente, fuera de tu corazón, fuera de tus pensamientos. Y entonces tú le dices al Señor: tú toma tu lugar en mi vida y permíteme ver conforme a ti y no conforme a mi naturaleza. Porque si yo empiezo a ver la cosa por fe, entonces, creyéndole a Dios, no solamente van a suceder las cosas pequeñas, sino también las cosas grandes. Cuando Dios llama a Josué y le dice: levántate y cruza el Jordán. El Jordán no era un arroyito cualquiera, era un gran río. Y Dios le dice a Josué: levántate y cruza el Jordán, José. Porque Josué estaba ahí llorando la pérdida de Moisés. Y yo te quiero decir, no llores mucho tiempo, no te le quedes viendo mucho tiempo a las cosas. Viene Dios a Josué y le dice: levántate, Josué, y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo. Y José como que todavía no terminaba de comprender muy bien que Dios le estaba hablando a él. Y le estaba diciendo: porque a ti te voy a entregar la tierra. Y Dios nos dice también a nosotros: levántate, porque tengo cosas que entregarte. No te quedes mucho tiempo sentado, no te quedes mucho tiempo viendo el problema. Levántate y empieza a caminar. Y entonces la tierra estaba del otro lado del Jordán, y esa era la promesa. Pero ellos estaban del otro lado, de tal manera que ahí estaba el río en medio. Y te quiero decir algo: todos tenemos las mismas promesas. Todos. Dios dejó todas las mismas promesas para todos. No crea que Dios tiene a este le prometí más y a aquel menos. No, las mismas promesas para todos. Nosotros decidimos si la queremos vivir o no. Pero estaba el Jordán ahí, y el Jordán representa barreras, representa lo que no te deja llegar fácilmente. El Jordán representa obstáculos. El Jordán representa las cosas que se ponen difíciles, porque no era fácil cruzar el Jordán. Le dice Dios a Josué: levántate
y cruza el Jordán. Aleluya. O sea, lo primero es cruza el Jordán. O sea, lo primero es que tienes que vencer lo que te está impidiendo avanzar. Eso es lo primero. Y después de que vences lo que te está impidiendo avanzar, entonces dice Dios, esa es la tierra que te iba a entregar. Pero tiene que haber cruzado. Por ejemplo, cuando Dios te ha dicho, tengo un negocio para ti. Y Dios te lo revela a través de algún hermano, a través de muchas cosas. Dios se vale de muchas cosas. De tal manera que tú sabes en tu corazón que Dios te está entregando algo. Y tú dices, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Pero cómo voy a hacer para empezar? Con lo que tienes, con lo que tengas. Dios le dice precisamente a Moisés, ve y liberta al pueblo de Israel. Y Moisés, ¿cómo yo? Y Dios ahí estaban como que Moisés no se dejaba convencer. Yo te digo a ti, déjate convencer por el Señor. Finalmente Dios lo que quiere es sorprenderte. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés ve la mano y dice, es una vara. Con eso, Moisés. Y es de locos. ¿Quién se iba a imaginar que con una vara? Yo te quiero decir a ti, así obra el Señor. No se trata de cuántos van con Moisés, se trata de que tú creas que Dios va contigo. De eso se trata, nunca lo olvides. Que Dios dijo que Él estaría contigo, jamás lo olvides.